Bueno, el profesor o profesora de instituto, el monitor o monitora de gimnasio, o ese compañero o compañera de trabajo que empezó hace unos meses, ¿cómo será su cara? ¿Qué reacción generará en ellos mi rostro? Bueno, pues algunas de esas situaciones se darán mañana cuando se eliminen esas mascarillas en interiores. ¿Estamos preparados para sentir nuestra cara vacía? Bueno, se lo vamos a preguntar a José Ángel López, el psicólogo clínico del Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, y hay un síndrome que se llama el síndrome de la cara vacía, pero bueno, no estamos hablando ni mucho menos de una enfermedad mental ni de un trastorno, sino de un síndrome que quizás empezamos a experimentar a partir de mañana, ¿no? Efectivamente, no es ninguna enfermedad, ¿de acuerdo? El síndrome es porque son muchas cosas que pasan al mismo tiempo, entonces lo llamamos síndrome, ¿no? Pero no está escrito en los libros de patología. Efectivamente, con la mascarilla al principio nos costó acostumbrarnos, ¿no? Sobre todo es importante, para ahora acostumbrarnos a quitárnosla, es importante pensar, recordar cómo fue que nos las pusimos, ¿no? Y había dos cosas que ahora tenemos que recuperar, que uno es el miedo al contagio, al virus, y otro es el control, la falta de control. Nosotros no nos poníamos la mascarilla porque nos parecía bonita, porque nos queríamos proteger, sino porque nos la imponían, ¿de acuerdo? Y eso es quitarnos el control. Eso a la hora de potenciar el miedo es muy importante, ¿no? Tanto en los niños que no entienden qué pasa, ¿de acuerdo?, como en los adultos, ¿no? Entonces, ahora que nos quitamos la mascarilla, tenemos que lidiar con dos cosas, con el miedo al contagio, el miedo biológico, podemos decirlo así, y el miedo, ahora se ha generado el miedo, la ansiedad social, que como decías antes, vamos a ver la cara a las personas y la cara transmite mucha información. Por un lado es muy rica porque nos permite comunicarnos muy bien, pero luego al mismo tiempo tiene un componente de amenaza que eso lo sienten muy bien los adolescentes, ¿no? El ser vistos, el ser mirado, ¿de acuerdo?, le genera un poco de tensión. Entonces esos dos componentes es algo que va a surgir ahora cuando nos quitemos la mascarilla. Claro, porque hasta ahora hemos conocido a algunas personas solo a través de sus ojos, ¿no? Y quizás los ojos no pueden resultar lo más llamativo, lo más bonito del rostro, pero ahora al quitarse y retirarse la mascarilla, muchos se van a sentir desnudos, ¿no? Efectivamente. Es como si le quitaran la ropa. Efectivamente, sí, así es, porque aparte de protegernos de los otros, es como una especie de armadura psicológica que nos colocamos para protegernos de los demás, pero también para que los demás no nos vean a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces nos sentimos más seguros con la cara tapada, que cambia muchísimo la impresión de verme así a verme sin la mano, con la cara tapada, ¿no? Y entonces eso va a afectar, ¿no? Y tenemos que confiar mucho en nuestro cerebro, que es una máquina maravillosa, ¿de acuerdo? Nos acostumbramos al principio a llevar la mascarilla con mucho miedo y muchas tensiones, y ahora de nuevo durante un tiempo que vamos a necesitar de adaptación nos vamos a adaptar de nuevo a no tenerla, ¿no? Pero tenemos que darle el tiempo a nuestro cerebro. Me estoy acordando quizás de los niños más pequeños, los que pueden estar en infantil, sí, que han llegado al colegio por primera vez en estos 2 años de pandemia y jamás han visto el rostro de su profesor o de su profesora. Exactamente. ¿Cómo reaccionaría un niño tan pequeño de 3 o 4 años que ahora ve que su profesora, su profesor se quita la mascarilla por primera vez? ¿Qué reacción puede causar en ellos? Puede ser muy variada, ¿no? Desde sorpresa hasta susto, ¿no? O simplemente confusión porque no reconocen esa cara, ¿no? Entonces nosotros le podemos ayudar a decir que eso es normal, que incluso jugar, me la quito, me la pongo, porque lo que pasa no es que no nos obligan a quitarnos las mascarillas, es muy importante. Nosotros podemos usar las mascarillas si queremos o no. Y ahora el control lo tenemos nosotros, tanto lo tenía el boletín oficial, ahora lo tenemos nosotros. Y entonces nosotros podemos jugar con los niños todavía, dependiendo del niño, escuchándole, a darle mayor o menor seguridad, jugando al tras, al cucu tras, ¿de acuerdo? Sí. Me la quito, me la pongo, ¿de acuerdo? Hasta que el niño se acostumbre a vernos con nuestra cara. Y me imagino que eso también hay que trasladarlo al mundo adolescente, Sí. un mundo lleno de complejos. Sí. Quizás van a ser ese colectivo de la sociedad que quizás le va a costar más retirar la mascarilla, y fueron incluso los más resistentes a la hora de ponérsela, pero llegado este momento, ahora serán los últimos probablemente, ¿no? Efectivamente, entre otras cosas porque en toda la pandemia nos han hablado de que es un colectivo que por fortuna han estado bastante protegidos del contagio, ¿de acuerdo? Entonces lo han vivido como un poco lejos, ¿no? Ellos lo han vivido lo que se llama ahora vicaria, de una forma vicaria, lo han vivido en los otros, ¿de acuerdo? Los otros son los que se enferman y yo lo miro, ¿no? Pero se han tenido que poner la mascarilla, ¿no? Entonces han vivido esa situación de esta forma. Y luego los adolescentes sabemos todos, porque todos los hemos pasado y los conocemos, que viven una situación difícil, crítica, ¿no? En la que la valoración de los demás, el ser aceptado o no, estas cosas que a veces escuchamos del acoso, el bullying. El bullying en el colegio se da porque los adolescentes son muy sensibles a la percepción de los demás, ¿no? A la imagen que yo voy a dar y cómo los demás me ven y cómo me aceptan. Y entonces, claro, el de repente quitarme esa máscara
me dejas desnudo delante de todo el mundo, y luego sabemos que hay cosas que pasan en la adolescencia que son los cambios, ¿de acuerdo? Claro, porque habrán pasado 2 años, muchos tendrán a lo mejor más vello en la cara, otros habrán puesto ortodoncia, el acné también hace mella. Entonces, todos esos procesos que han pasado en estos 2 años pueden transformar la cara de un adolescente, y a la hora de enfrentarse a la realidad quizás les va a costar, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces, bueno, es poco a poco permitirles que ellos vayan aceptando esa imagen que tienen, tratarles esa autoestima, ¿no? Que es lo que hacemos con los adolescentes, ¿no? Esa edad crítica en la que los padres y las madres tienen un trabajo extraordinario, ¿no? Una especie de sarampión, dicen que hay que pasar por parte de los padres, y ayudarles a que acepten eso que les pasa, que es transitorio, ¿de acuerdo?, durante esa etapa de la adolescencia, y luego también fortalecerlos para tolerar la crítica o la percepción o la vista que los demás van a tener de ellos. Claro, quizás no hay que forzarle al adolescente a quitarse la mascarilla. Con el niño, con el pequeño, podemos jugar a eso, me la quito, me la pongo la mascarilla, y podemos hacer ese juego. Pero ¿cómo hacerlo con los adolescentes? Escuchándoles personalmente, ¿de acuerdo?, aceptando esos miedos que pueden tener, ¿no?, y acompañarles, ¿de acuerdo?, de forma que decirles que efectivamente no es obligatorio quitársela, y si ellos se sienten más seguros por el momento con la mascarilla puesta, ¿de acuerdo?, que la puedan llevar, ¿no? Yo no veo ningún problema en que lleven la mascarilla si se sienten más seguros así, aunque sea psicológicamente, ¿no? Y progresivamente ya irán desarrollando la seguridad que necesitan para quitársela totalmente, ¿no? Bueno, llegado a algún punto en el que el adolescente o el adulto o el niño prefiere estar en casa, empieza a tener cierto miedo a estar en la calle porque mostrarse a la sociedad pues quizás no sé, se siente mal, ¿sí? ¿Habría que tratarlo profesionalmente? Sí, si empiezan ya esos síntomas de a lo mejor aislarse, no querer salir, problemas sobre todo fisiológicos, a lo mejor dolor de estómago, dolor de cabeza, taquicardia, sudores, ¿de acuerdo? Mucho miedo, respuesta fisiológica, agitación a la hora de salir, entonces quizás sea importante plantearse la ayuda de un profesional, ¿no? En cualquier caso, lo que podemos hacer mientras eso llega, mientras tomamos la decisión de que vaya un profesional porque lo necesita realmente, es ir facilitándole a esa persona aproximaciones progresivas, ¿no?, ¿de acuerdo? De forma que no tienen que ir de repente a un teatro lleno de gente, ¿de acuerdo?, sino a lo mejor simplemente salir a la calle y pasear alrededor del bloque, pues es suficiente, ¿no? Pero puede ser efectivamente necesario acudir a un profesional. Sí. Y bueno, quizás las personas que a lo mejor van a sufrir este tipo de síndrome a partir de mañana son personas que a lo mejor tienen antecedentes también por otro tipo de patologías, quizás más ansiosas, más depresivas, más que le han tocado la autoestima. Sí, probablemente las personas que en estos momentos se sienten más vulnerables por cualquier razón, ¿no? Pues a lo mejor un duelo familiar, o un accidente, o un ataque que hayan recibido, ¿no? Es posible, no es posible, es muy probable que se sientan más vulnerables a la hora de padecer estas cuestiones, ¿no? A la hora de quitarse la mascarilla. Pero bueno, al final, si le ocurre eso, con la ayuda de su familia y con la ayuda de los profesionales, hay una altísima probabilidad de que la persona salga adelante, ¿no? Nuestro cerebro es una maravilla a fin de cuentas es un cambio. A nuestro cerebro no le gustan nada los cambios, le gusta seguir como está. Hubo un gran cambio al principio de la pandemia que nos costó, y ahora hay un gran cambio al final de la pandemia porque volvemos a otra situación distinta después de 2 años de acostumbrarnos. Entonces nuestro cerebro se va a defender como gato panza arriba, y es como si tuviéramos un perrito dentro que tenemos que acompañarle y acostumbrarle a la nueva forma de vivir, ¿no? Entonces tenemos que confiar mucho en nuestro cerebro porque tiene una gran capacidad de hacer eso. Bueno, pues a partir de mañana que se eliminan las mascarillas en interiores, bueno, se eliminan en casi todos los ámbitos, excepto en esas excepciones como son los hospitales, los centros sociosanitarios, también el transporte público. Al fin y al cabo, después está de nuestra parte hacer de una manera progresiva, sobre todo para aquellas personas que puedan verse quizás sumidos en este síndrome de la cara vacía. Exacto. José Ángel, gracias por acompañarnos. Encantado, ustedes, Buenos días. Buenos días.